Espera. Ahora. Hola, soy Jesús y para este trabajo de la asignatura de Procesos Psicológicos 2 he traído a Isabel, una profesora con más de 30 años de experiencia en la enseñanza. Si te importa presentarte. Hola, pues como tú bien has dicho, mi nombre es Isabel y me gusta más llamarme maestra porque me dedico a primaria, a niños entre 6 y 11 años y como bien has dicho, llevo trabajando desde los 22 y ya tengo más de 30 años de experiencia en la enseñanza. Además de ser madre de familia numerosa, que eso también te da un caché y una experiencia en este sentido. Muy bien, pues nuestro trabajo trata sobre la motivación y lo hemos enfocado sobre los tres representantes más significativos de la psicología y sus corrientes. Y te queríamos hacer estas preguntas sobre tu experiencia que has tenido hasta ahora y tu opinión más sincera al respecto. Pues la primera pregunta, ¿cuáles crees que son los principales desafíos que se presenta el maestro a la hora de motivar a los alumnos y alumnas en el aula o las clases? Pues de todas maneras, yo creo que los principales desafíos es estar muy en contacto con la realidad social, cultural y la realidad de tu centro, porque esa situación de la que parte el alumno es fundamental para tú saber dónde tienes que incidir, dónde puedes encontrar el máximo interés y esa situación cambia día a día según el estrato social de los alumnos, según el centro en el que trabaja, la edad, aunque solo sea variar de un niño de primero a un niño en segundo, el hecho de la diferencia de género es fundamental también Ujú. saberla trabajar. Entonces hay son muchos los factores que intervienen. Yo no hablaría de un Sí, solo sí, factor, sí, por pero sobre supuesto. todo, si lo tuviera que resumir en una cosa sola, en una expresión, sería el ir ¿Cómo es? adaptándote a la realidad diaria que tienes en el aula Mm. y a la realidad De social cada alumno y su que familia, ¿no? evoluciona. Es que en estos 30 años míos de experiencia Mm. se ha notado, y si hablaras con maestras aún más antiguas te lo dirían, se ha notado como la velocidad es mucho mayor, como los intereses van cambiando de un día a otro. Ujú. Entonces, esa capacidad de adaptarse y Ujú. de conocer tu De los entorno. profesores, vale, sí. Gracias, vale. Pues la segunda pregunta que queríamos hacerte es si crees que las tecnologías actuales ayudan a los maestros a que se mantenga la atención y la motivación en el aula de las clases. Pues te digo lo mismo, se trata siempre de herramientas, de instrumentos que tú puedes utilizar en determinadas situaciones y a tu conveniencia. La calidad del maestro no la define las herramientas que utiliza, o sea, una pizarra mejor o peor no va a definir tu calidad Ujú. docente, pero sí es verdad que te facilita el trabajo. ¿Qué ocurre con las nuevas tecnologías si te refieres a las TIC, ¿no? que Sí, están hoy en día en la enseñanza? Pues que tienen muchos riesgos. Tú tienes que sí, utilizarlas porque están ahí. Es bien es cierto que hay cosas en la sociedad que están ahí con las que tienes que combatir, pero este no es el caso. ya, ya. La información sabemos que los niños la acceden a ella gracias a las TIC. Entonces es una herramienta de motivación, es una herramienta de aprendizaje y tú tienes que saberla implementar en el aula, pero con cabeza. O sea, no, Mm. ahora es la moda TIC, es Claro, no como como sumarse a una una ola. herramienta más. Sumarse a una ola y tú dices, bueno, pues Claro, ahora llegan las TIC y yo me subo a esta ola, aunque yo no sepa utilizar esta herramienta. Tú tienes que aprender a utilizar la la herramienta. adaptación de nuevo también. Claro, porque además tú ten en cuenta que nosotros, mi generación, incluso gente más joven que trabaja conmigo, no ha nacido con las TIC. Ujú, Y sin embargo, los chavales sí han nacido con las TIC. ujú. Entonces, ellos controlan en ese sentido y dominan con una naturalidad esa herramienta que nosotros no. Entonces, nosotros tenemos que esforzarnos, ponernos al día y para poderla utilizar de manera educativa, claro, siempre. Y sí, tiene un potencial y un poder. Si Ujú. ya se ve cómo se utilizan ya en el día a día en la enseñanza, pues aún así tiene un potencial Claro, increíble. claro, cada vez más. Sí, sí. Pero es como decir, prescindiría el maestro que prescinde del libro de texto. Es una herramienta. Tú puedes prescindir del libro de Claro, texto y dar tus clases. Estamos hablando de 30 años atrás, donde tú la herramienta mejor era el libro de siempre se ha texto. enseñado y a veces había una herramienta, en Y otras tú a ocasiones veces y otra dices, y bueno, pero el libro de texto no me ata. Es la claro. herramienta que utilizo. Hoy en día son las TIC y hay maestros excepcionales, Ujú. maestras excepcionales que no usan apenas las TIC. Claro, Las claro. tienen como eso, como el que tiene un proyector allí en lugar de otra pizarra. Pero, y son excepcionales. Y las utilizan, pero es saber utilizar la herramienta lo fundamental. Ujú, Para tú, y la verdad es que ya te digo, el potencial es increíble, vamos. ujú. Vale. Pues la última pregunta que necesitamos, que queremos hacerte, es que, para ti, ¿cuáles son las bases de una educación de calidad? ¿Cuáles son
por ejemplo, tres de las bases, o si quieres decir más, de lo que considerarías tú bases para una educación de calidad. Pudiendo ser las TIC, pudiendo ser la familia, pudiendo ser el desempeño del profesor o incluso gubernamental, de la ayuda que se pueda aplicar a vosotros. Es que yo te voy a decir eso, que lo fundamental que yo llevo viendo desde que trabajo en esto, en educación, es la importancia que se le dé a la educación. La educación es la base de cualquier sociedad y de cualquier progreso, de cualquier avance. Cualquier cuestión nimia que tú veas que dice, tenemos que cambiar la red hidrográfica de un río. Primero es saber transmitir y saber enseñar a esa gente que van a beneficiarse o perjudicarse de ese trabajo que tú vas a hacer, saber transmitir, saber enseñar qué vas a hacer y hacer que tu proyecto sea bien recibido. Entonces, la educación yo la veo como lo fundamental para cualquier sociedad. ¿Qué ocurre? Que hay gobiernos que no se toman en serio lo importante que puede llegar a ser la educación. Entonces, por supuesto, lo fundamental para la educación es un pacto de Estado, es que sea una cuestión de Estado que no vaya a voluntad del color del partido político que controla en cada momento. Más soporte puede ser entonces hacia vosotros. Claro, que no esté al arbitrio de una ideología política. Mm. Tiene que ser, por supuesto, la educación como una herramienta esencial para una sociedad tiene un tinte político, evidentemente. Es decir, que es apolítico el maestro es una tontería. Todos tenemos una Ujú. conciencia política. Ahora bien, debería ser estar mucho más tecnificada. O sea, dejarla mucho más en manos de tecnócratas. ¿Quiénes son los tecnócratas? Los que estamos al pie del cañón. Ajá. O sea, hay sistemas educativos que no tienen una ley de educación cada vez que cambia el gobierno, cada vez que hay elecciones. En nuestro caso es así. Ujú. Lamentablemente es así en todos estos años y si no, hay que ver las leyes de educación que tenemos. ¿Crees que ese cambio de sistema educativo puede afectar también a la motivación en sí misma de los alumnos? ¿Puede hacer que Claro, es que tú ten en la cuenta que pierdan tú vas a transmitir, todas las personas, incluso la misma los motivación, maestros que nos dedicamos a incluso la misma eso, motivación del profesor a enseñar y claro, adaptarse? tú transmites y tú transmites una motivación, un interés, una estabilidad Ujú. o no la transmites porque no la vives. Ujú. La impostas porque no la vives, no la tienes. Entonces, esa tranquilidad en un sistema educativo que sabes que va a Claro, permanecer, en el que intervienen los profesionales de la educación se priorizan. para ir introduciendo mejoras Mm. y darle esa importancia a la educación, formarnos mucho mejor a los docentes, ser una carrera de las principales. ¿Cómo se es una carrera de las principales? La nota de corte. La nota de corte para acceder a la ciencia de la educación es de las más bajas. Sí, Solo va Puede ir alguien que, como yo, desde primera hora quisiera ir a educación y solo educación, y aunque se me hubiera abierto la puerta de medicina, yo quería educación. Pero puede ir alguien que, como no tiene otra salida y quiere hacer una carrera, sí. puede hacer educación porque la nota no le da para otra cosa. Entonces, partir de un interés de que esa personita de 18 años que acaba de terminar su bachiller y quiere hacer una carrera y su ilusión es hacer eso y lucha porque tiene que conseguir una nota, eso ya da un primer empuje de una gente que va a entrar a formarse con mucha ilusión y mucho interés. Los docentes en esa facultad de ciencias de la educación tendrían que ser los mejores, porque van a formar a Mm. personas que van a formar Claro, a tu población, a tu sociedad. se O sea, retroalimenta desde el abajo, proceso. desde la formación del profesorado, por supuesto la ley de educación, que no debería ser la ley, sino Ujú. una y solo una, educación ayudada y formada y conformada en el día a día por profesionales. Y eso transmitiría también a la sociedad Mm. una importancia a nuestro sector. Ciertos Porque valores también, ¿no? sí, es que no hay. La educación de la sociedad está en manos de los medios de comunicación, de las nuevas, por supuesto, de las redes, de las tecnologías, de la información. Estamos en un mundo marcado por la información, el exceso y la mal información. Mm. Es curioso que en una sociedad de la información estamos en la desinformación, Ujú. en muchos casos. Entonces, pues, estamos dejando la educación de nuestros hijos, de nuestros niños, en manos de todo eso Ujú. porque nuestro papel no es tan importante como debería Ujú. ser. O Ujú. sea, la sanidad, la salud y el bienestar de la población está en manos de los profesionales de la salud y del bienestar. Claro, claro. Y cualquier ministro de consumo tendrá que tener en cuenta esas pautas que marcan profesionales, científicos que dicen esto es sano, esto no es sano. Ujú. Nosotros no tenemos ese poder de decir esto es correcto educativamente hablando, esto no Claro, es correcto educativamente hablando. Y todos los demás ministerios dijeran, tenemos que ir en esa línea porque claro. educativamente es lo mejor para nuestra sociedad. Eso yo creo que ahí yo creo que están algunas de las claves, por lo menos para mí. Vale.
Pues muchas gracias, Nada, ha sido un placer. ha quedado muy bien y nada, espero que podamos contar contigo en futuras entrevistas. Por supuesto. Vale, Encantadísima. hasta aquí, gracias.